Aumentan los colectivos, aumentan los trenes. En este mes se discute el aumento del subte. Hoy aumentó el taxi hace una semana, con la bajada de bandera a el 18% más. Si aumenta el gas, aumenta el GNC. Hablan de un 15% de aumento del GNC y si además te aumenta el combustible, como hay una revisión de las naftas ahora. ¿Sabe cuánto cuesta en Salta el litro de GNC? ¿Cuánto? Más de 15 pesos. Claro. Más de 15 pesos, que es una barbaridad. Y además es el combustible que utilizan la mayor parte de los transportes públicos, como por ejemplo los taxistas y demás, que sin eso no funcionan. No, exactamente. No sacan, como te dicen, la ganancia del día. Y hay mucho pueblo que se maneja simplemente con remis, además. Y camiones también. También, ni hablar. A ver, cuando hablamos del GNC, hablamos del gas, hablamos también de la garrafa. Muchísima gente que no tiene el servicio y que de hecho no ha dejado de usar. Ayer escuchábamos a Miguel, compra un las bombonas para no usar el gas de la casa. Exacto, porque es carísimo. Es carísimo. Hay gente que te dice que está comprando, por ejemplo, paneles solares que son muy caros. Pero a la larga viene un ahorro. Pero a la larga viene un ahorro enorme. Es más, por cerca de mi casa han enviado las señoras de la cuadra una cartita pidiendo que pongamos todos los termotanques en... ¿Eléctricos? No, a gas, a la mitad. En vez de estar en el máximo, que lo pongan en un medio, ¿no? Para ahorrar el consumo de todo, del bar, qué sé yo, no sé. Después te están pidiendo que no riegues a tal hora. Ya la gente no solamente cuida el bolsillo de uno, sino el de al lado. Claro, porque si no también, si pasan los inspectores, no sé si sabían eso, es un dato que les paso, y ven la vereda mojada de noche, al día siguiente te caen inmediatamente y miden cuánto fue el consumo que tuviste de agua. Entonces, entre vecino y vecino se mojan las veredas. A ver, yo saco mi manguera, aprovecho y riego al del vecino. Mi vecino a la semana siguiente me riega a mí, así. Ah, qué barbaridad. A ese nivel hemos llegado, en serio. Qué barbaridad. Parece una película, pero es así. Quizás lo tomen como un chiste, pero hemos llegado a esa situación. Tremendo, tremendo. Bueno, si usás el auto para venir a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, o si por esas casualidades sos de usar el auto para poder trasladarte desde un lugar al otro, también te aumentaron los peajes. Entonces la realidad es que lo único que no aumenta, ¿no? La cochera. ¿Sabes cuánto pago por guardar el auto en una cochera? Que tampoco te creas que es el lujo ni me lo... ¿Mensual o diario? Mensual. Carísimo, no me lo digas, pero... Terrible, terrible. Te digo que está cerca de un alquiler. Bueno, cerca de un alquiler. Dicen que ahora comprar cocheras sería un negocio muy rentable, pero a la larga, con los impuestos que pagan los propios propietarios de las cocheras, tampoco sería tan redituable. Bueno, pero lo que pasa es que en algún momento lo único que te queda es la cochera, no te queda otra solución. Y los dueños de las cocheras, que también son esas personas que se abusan tanto de los empleados, claro, porque los amenazan con que hay otras personas que pueden venir a trabajar simplemente comiendo, nada más, ni siquiera pagándole el sueldo. Porque entonces los ves, ahí además, es una barbaridad. Estamos viviendo una situación espantosa donde cada uno comienza a amenazarse por el lugar que más le conviene. Pero bueno, la realidad es que todo esto aumenta y lo único que no aumenta, ¿sabes qué es? El salario. Exactamente. Y ahora tenemos a dos personas que nos van a ayudar a dilucidar. En realidad no vamos a resolver nada, vamos a explayarnos un poco más, por si usted tiene dolor de cabeza, va a tener aún mayor dolor de cabeza. Claro, el bloque de la buena onda, claro. Débora Asensio, socióloga y economista. Efectivamente, ¿cómo están? Gracias por recibirnos. Por venir. ¿Has pagado mucho de estacionamiento? No sé en qué viniste por las dudas. Pero... vine en auto, sí, no, lo dejé en la calle porque claro, por lo que decía recién tu compañera, pero bueno, hay todo un escenario de aumentos que estaría bueno analizar acá. Quedaron los peajes. Por eso no lo dije, lo dije, quedaron los peajes por aquellos que se trasladan, porque además está esta bendita franja de la hora pico y la hora no pico, otra burla para toda la gente. Sabías que en feriados y fines de semana hay hora pico también, ¿no? Pero por eso te digo, es una burla, realmente es querer sacar más plata de donde no lo hay. Héctor Polino, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias, ¿qué tal? Bien, todo bien. Me asusta con lo que ha traído ahí, ¿qué tiene ahí? Polino, que tiene un bibliorato. Como son tantos los aumentos, es imposible memorizarlos todos. Otro que el bibliorato de tribunales, ese parece el expediente de tribunales que van los abogados a coser cuando empiezan con la carrera, ¿no? Bueno, mi profesión es abogado. Por eso le pregunto. Y como ex diputado nacional que siempre iba con los papeles y en las interpelaciones, continúo con esa metodología de trabajo. ¿Qué hacemos, Héctor, con todo lo que nos está pasando? ¿Cómo hace el argentino hoy para sobrevivir? Porque ya ni siquiera con un salario medio la gente puede llegar a fin de mes. Sí, estamos ante una situación complicada. Muy complicada. Primero porque el gobierno nacional se fijó como meta la quita de subsidios
al agua potable, la energía eléctrica y el gas natural en las empresas que están dentro de la jurisdicción del Gobierno Nacional el mes de octubre del año 2019. Ahí se terminan los subsidios y vamos a pagar el valor de la tarifa plena en todo el país, salvo las provincias patagónicas, que ahí, como hay menos temperaturas, las facturaciones son mayores, entonces la quita de subsidios se hace por porcentajes menores y se llega a octubre del año 2022. Ahora, ¿cuál es una observación, una crítica que le hago a esta política del gobierno? No se puede en 4 años quitar subsidios que estuvieron vigentes durante 14 años. El acostumbramiento, usted sabe que claro, los se ha hombres somos animales de costumbre y estamos acostumbrados, valga la redundancia, a que sea paulatino. Hoy por hoy hay gente que ha tenido que cerrar sus negocios. Mira, lo mostramos la semana pasada aquí en C5N, un club barrial pagó 96.000 pesos de luz. ¿Cómo haces para sostener? Porque ni siquiera se sostiene con las cuotas de los asociados, porque no... Claro. Y los usuarios mismos, ayer hablábamos con un jubilado, con Miguel, que nos contaba que él había cortado el suministro de gas, que ya no lo usaba, y que había pasado a comprar la garrafa. Entonces, a esos extremos, con la garrafa ¿entendés? comía una vez, porque también la jubilación no le daba para poder pagar todo lo que correspondía, y que a partir de ahí iba usando según como podía, ¿no? Pero no se puede vivir así, eso es un horror. Se está violando los principios que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en agosto del 2016, cuando anuló un tarifazo en el gas natural. La Corte dijo que los aumentos tienen que ser razonables, progresivos, proporcionados a la capacidad de pago y además transparentes. Y estos aumentos, a mi juicio, están violando estos principios establecidos por la Corte. Porque si uno dijera, bueno, aumenta el gas natural el 40%, que además aumenta en un porcentaje mayor a los usuarios que menos consumen, claro, y en un porcentaje mayor y menor a los que más consumen. Le quiero hacer una consulta con respecto a eso. Hay gente que se está cuidando, por ejemplo, si el mes anterior, por ejemplo, del agua, y estos presten atención porque lo averigüé. ¿Te acordás que aquí vino uno de los encargados de estos temas? Bueno, si uno tiene medidor en su casa y no le avisaron que tiene medidor, revíselo, porque hay algunas personas que están pagando el consumo de agua acorde a la propiedad o a los metros que tienen en su casa. Y hay otra gente que, sin haberse dado cuenta, tiene un medidor. Entonces, cuando vos ves el bimestre anterior al actual, claro, la gente sigue consumiendo lo mismo. Y han llegado boletas que la gente ya no las puede pagar. Le pregunto a usted, Polino, ¿cómo se hace para ahorrar? A ver, la gente se reduce al mínimo. Como decía Abigail, compran las bombonas para cocinarse. Se bañan una vez al día y con el agua tibia, porque llega también ese... Y no es en la clase más baja, hasta en la clase media ha llegado esa situación. Y por otro lado, con el tema de la luz, ahora la moda es, no sé si lo habrán visto aquí en diferentes lugares de Buenos Aires, que te venden los famosos paneles solares para ahorrar. Claro. Entonces, por un lado, te sube la energía eléctrica, por otro lado, te sube el gas. Entonces la gente en este invierno, que justo llega el aumento, va a tener que equiparar. Un día prendo la estufa eléctrica, otro día uso la estufa gas. ¿Cuánto necesita una familia para poder vivir? Una familia tipo de 4 personas. Y depende de la cantidad de personas, depende de la cantidad de metros cuadrados que tiene la propiedad, depende de la cantidad de metros cúbicos que consume. Lo cierto que los aumentos fueron, por ejemplo, si ahora de un día para otro aumenta el gas natural, el 40%, pero no es solo el gas natural, aumenta la energía eléctrica. Ahora está previsto el aumento del agua potable, pues se hizo la audiencia pública hará 20 días. A partir del 1 de mayo, la empresa AISA ha propuesto un aumento de un 26%. Prometiendo inversiones. Prometiendo inversiones, además por el proceso inflacionario. Acá, el aumento del gas, si ustedes me permiten 2 minutos, influye en el bolsillo de la gente por 5 vías distintas. Cuando va a pagar la boleta que corresponde a su vivienda, la va a pagar mayor. Si vive en un departamento en propiedad horizontal, va a pagar más expensas. Va a pagar, cuando va al supermercado, va a pagar más caro los productos
porque al aumentar las estructuras de costo a las industrias que elaboran los artículos y a los comercios que los venden, los trasladan a los precios. La cuarta vía es que en la Argentina el 65% de la energía se genera en centrales térmicas, cuyo mayor insumo es el gas natural. Y por último, en el GNC, que como acá se dijo, pasa en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, de 11 pesos a 13, y en el interior del país de 13 a 15 pesos. Y por último, esto es lo importante, todos estos aumentos aumentan la inflación. Entonces, en la recomposición tarifaria del mes de octubre, va a haber un aumento que corresponde a una quita parcial de subsidio de octubre, va a haber un aumento por las inversiones que las empresas prometen realizar y va a haber un aumento por la inflación. Es decir, que todo este combo de aumentos va a repercutir luego otra vez en el aumento del año que viene, porque se toma en cuenta también la inflación en la recomposición tarifaria. Débora. Es bueno, tal cual. A vos también, bueno, la visión femenina. Quería analizar, ¿no? Débora, quería analizar. Sí, a ver. Soy socióloga, es el efecto profesional. Tal cual. ¿Qué le pasa a la gente cuando llega la boleta y le agarra, y me agarra, y a vos también te agarra? No. El ataque de caspa, porque no podés creer que consumiendo y ahorrando en tu casa estás pagando más de lo que corresponde a la tarifa anterior. Tal cual. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, me parece, en relación a lo que veníamos charlando, es la seguidilla de aumentos acumulados que vienen habiendo hasta la actualidad, ¿sí? Porque, por supuesto, no son aumentos aislados, todos lo sabemos porque impacta directamente en nuestro bolsillo. Por ejemplo, los dos aumentos que van a suceder con contundencia en el mes de abril son el del gas, como bien decían, que el aumento máximo es del 40% y el promedio es 32%, el mínimo es 28%, pero el gas viene teniendo desde la asunción de Aranguren, desde finales de 2015, aumentos progresivos que llegan a 1013%. ¿Sí? Esa es la magnitud desde la asunción de Aranguren, que por supuesto hay todo un paradigma detrás que plantea, bueno, toda una discusión en torno al rol del Estado en la gestión o no del servicio público. El transporte, Dietrich anunció que era un aumento escalonado en 3 partes. El primero fue del 33% en febrero. El de abril, que empieza a regir a partir de hoy, llega acumulado al 50% y esperamos nuevos aumentos para junio. ¿Sí? Entonces, esto, en el transporte estamos hablando de colectivos y trenes, lleva acumulado desde la asunción de Cambiemos un aumento de 233% promedio, ¿sí? Aproximadamente. O sea, son aumentos realmente llamativos. Tenemos para mayo los aumentos del agua, si no me equivoco, bien como decía recién, que lleva acumulado un aumento desde diciembre de 2015 hasta la actualidad de 550%, y para el caso de la luz es el más paradigmático, el aumento promedio acumulado desde 2015 es 1600%, ¿sí? Es una magnitud realmente muy contundente desde 2015 hasta la actualidad, con lo cual hay toda una discusión donde efectivamente las tarifas son un problema de política pública, y por supuesto esto impacta, en primer lugar, tiene impactos en el conjunto de la economía y por supuesto en el poder adquisitivo. El primer elemento a considerar, y hay evidencias de esto en febrero, es el aumento de la inflación. Nosotros tuvimos una inflación en enero de 1,8 y el salto a febrero fue de 2,4, estoy hablando de la inflación mensual, y ese salto de 1,8 a 2,4 se explica fundamentalmente por el aumento de tarifas. Recordemos que febrero fue el aumento fuerte de las tarifas previo al actual, y ese salto de la inflación se explica fundamentalmente por las tarifas y por la devaluación de ese periodo. Entonces, efectivamente tenemos una discusión sobre la inflación, sabemos por la evidencia reciente del mes de febrero que esto efectivamente va a impactar en el nivel de los precios internos, y por supuesto esto pone en discusión la cuestión paritaria, ¿sí? La discusión paritaria y la cuestión salarial. El aumento de las tarifas en los servicios públicos es un bien imprescindible, ¿sí? Para todos los ciudadanos. Nadie puede prescindir de la luz, del gas, del agua, del transporte público, son bienes imprescindibles. Y la discusión paritaria en este sentido es central, porque además, digo, por ser bienes imprescindibles, y en el sentido de lo que decía recién el compañero, afecta a los sectores de menores ingresos. Porque, ahora, te pregunto yo, si la gente no puede pagar ya directamente uno de los servicios, ¿qué pasa? ¿Se lo cortan? Si la gente no puede pagar... El agua es el servicio que menos cortan. Si el hombre, si la pareja, el matrimonio, la señora, el jubilado se quedó sin un centavo, porque no llega a cubrir sus cuentas durante el mes. Llega el día 20
y ya viene con 4 o 5 boletas atrasadas. ¿Qué pasa? ¿Le cortan el gas, le cortan el agua, le cortan la luz? No, el agua no la pueden cortar, pero el gas y la luz sí. Y además le cobran el costo de reconexión. Además hay que tener en cuenta, o sea, hoy la gente, la verdad, cómo vive es pero además difícil. Lo que representa el impacto que tiene el aumento del servicio público en alguien con mayores ingresos o con menores ingresos es muy desigual. Una persona que tiene menores ingresos es mucho más fuerte el impacto de la suba, sencillamente porque tiene que destinar una mayor parte de sus ingresos a pagar estos servicios públicos que, como decíamos, son imprescindibles. Y esto tiene impactos, en principio, con una discusión de agenda. Todos sabemos que recientemente salieron los datos. Las audiencias públicas y demás, cuando la gente va allí, a ver, va todo el público a sentarse allí, a manifestar su descontento con los aumentos, y yo no he visto que hayan disminuido un poco el precio de los impuestos. Yo considero que, no sé, pero sí, para mí la audiencia pública es algo que se hace porque en realidad se fue solicitado, hay que cumplir con la audiencia pública, pero todo lo que se hable ahí, señoras, señores, ya está todo cocinado. No, sí, el tema de las audiencias públicas es muy particular. No pueden ser vinculantes porque no se puede votar. Yo voy en nombre de Consumidores Libres. ¿Cuántos votos represento? Va el representante de una cámara empresaria. ¿Cuántos votos tiene? Va el representante del defensor del pueblo de una determinada localidad. Pero lo que no puede hacer el organismo que tiene que decidir es no tomar en cuenta los argumentos que se exponen, y en la resolución tiene que estar fundada, ponderando todo lo que se dice en las audiencias públicas, y eso es lo que no se hace. El servicio de aguas, por ejemplo, ahora se va a cobrar por medio de la expensa. Entonces, vamos a suponer... Eso es un disparate. Eso es un disparate rotundo, porque... Vos no puedes medir lo que vos gastaste y le estás pagando al otro lo que... Es un disparate. Yo estoy pagando a la familia de 5 integrantes... Eso es un disparate total que espero que no avancen. Yo ya me opuse en la audiencia. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando las expensas se empiezan a acumular y acumular y acumular, llega el punto que se le remata la propiedad a la persona, porque no solamente es el que no paga está afectando al otro, a tu vecino, porque estás pagando expensas extraordinarias. Entonces, hoy por hoy, un edificio que la gente se compró en ese lugar, un departamento con muchísimo sacrificio, como decías vos, se ve preso, se ve prisionero de los impuestos, porque prácticamente hoy hablar de expensas, no sé si estás de acuerdo, Débora, es mala palabra, porque dan miedo las expensas que llegan. Sí, olvidar. Sí, es que es lo que decíamos previamente, esta sucesión de aumentos empieza a impactar sobre el conjunto de la economía y las expensas no están ajenas a esta situación. En la medida en que empiezan a aumentar servicios indispensables, imprescindibles, no solo para los usuarios residenciales, sino también para el funcionamiento de la industria, en relación a lo que mencionábamos recién. Y además pierden también el trabajo los porteros, que hace muchos años que están cuidando, por ejemplo, la propiedad de noche, porque el tema de la inseguridad también va sumando eso. Entonces, claro, ¿cuál fue la idea del gobierno? Reducir el trabajo del portero, del vigilante nocturno, sí. En relación a lo que decíamos de las audiencias públicas, también hay que tener claro que detrás de toda esta política tarifaria, no es que hay irracionalidad o que era una situación inevitable, hay posiciones políticas que tienen que ver con cuál es el rol del Estado en torno a la gestión y la provisión de los servicios públicos, ¿sí? La gestión actual ha dicho públicamente que plantea que los servicios son un bien más de la economía y que los precios de los servicios públicos deben fluctuar como el resto de los bienes y servicios. Esto es toda una toma de posición, digamos, porque como decíamos, los servicios públicos son un bien imprescindible y ahí hay una discusión en torno a pensarlos como un servicio más de la economía o como un servicio estratégico indispensable. Pero ponele que está perfecto el razonamiento que hace el gobierno en este caso como un servicio más de la economía. El problema, sobre todo, es que vos podés tomar el servicio como uno más de la economía. Ahora, si el dinero que te ingresa a tu casa no te alcanza para pagar ese servicio más de la economía, bueno, ahí está la medida, que es lo que decíamos con Héctor. Hay que escuchar qué es lo que está pasando. Pero acá hay un tema, ¿no? Es un servicio, cuando el Estado califica una actividad como servicio público, es porque ese servicio no puede ser, uno no puede prescindir. Uno puede prescindir de ir a comer afuera a un restaurante. Uno puede prescindir de ir al teatro. Puede prescindir de comprarse un traje o ir de vacaciones. Pero uno no puede prescindir de la energía eléctrica, del gas natural, del agua potable, del transporte de pasajeros. Por eso es que el Estado lo califica servicio público. Ahora, ¿cómo puede ser que la empresa Metrogas haya ganado en el año 2017
1.200 millones de pesos. ¿Cómo es posible que empresas de servicios públicos las ganancias tienen que ser razonables? ¿Cuánto de esos 1.200 millones de pesos se utilizaron en inversión? No, es ganancia. Es lo que en el balance de la empresa, esa fue la rentabilidad. Y no se invirtió nada. Hicieron inversiones, pero no obstante las inversiones tuvieron esta rentabilidad enorme. Ahora, cuando habla el kiosquero tiene competencia. Uno, si no está de acuerdo con lo que le... y las tarifas que pagan los negocios, pero son servicios monopólicos, porque las puertas de nuestras casas no pasan varias cañerías de gas y uno puede elegir, o varios cables de energía eléctrica y uno puede elegir, o varios cables de agua potable, de cañerías de agua potable y uno puede elegir. Por eso es que califica como servicio público, y en consecuencia las ganancias tienen que ser razonables, no pueden ser ganancias escandalosas como las que están teniendo las empresas. Ahora, ¿hasta cuándo puede llegar esta situación? ¿Hasta cuánto puede sostenerse, no? Porque estamos hablando, a ver, los salarios no suben. ¿Qué hace la gente ahora? No sé si están de acuerdo, lo hablo aquí a la mesa. Al no recibir el salario o el aumento, o percibir lo que corresponde cada tantos meses o a mitad de año, la gente que hace busca otra fuente de trabajo. Entonces, te ves ya, o la gente se ve en tener 3, 4 trabajos para sostener el que tiene de siempre, y además para pagar los impuestos, porque hoy ya la gente no te dice que se va de vacaciones, ni hablar de los jubilados que no pueden ni siquiera pagarse los remedios, o pagan el alquiler, comen, o pagan la medicación. Exactamente. Los remedios, por ejemplo. Ahora está bien lo que hizo el ministro de Salud, que dijo, bueno, se retrotrae se rebaja el precio de los medicamentos, pero el 5% de los que regían el 28 de febrero. Nosotros hicimos un relevamiento de precios, y desde diciembre del 2015 a febrero de este año hay medicamentos que aumentaron el 2.700%. Medicamentos que el propio ministro de Salud dijo los otros días, en la Argentina están más caros, 2, 3, 5 y hasta 10 veces más caro que en los países centrales, que en los países europeos. ¿Cómo puede ser que el medicamento con la misma droga en la Argentina esté 100 veces más, el 100% más caro que la misma droga en Francia, cuando el salario mínimo de los trabajadores franceses es 2,5 veces superior al salario mínimo de los trabajadores de nuestro país? Y es ahí cuando tiene que intervenir el Estado. Ahora, Débora, la pregunta que se me ocurre es... Esta acumulación que hay de aumentos y tan exorbitantes números como recién los repasábamos, de hace 2 años para atrás, ¿es para mejorar a futuro? O sea, la historia, ¿qué es lo que dice? Porque en realidad, ¿cómo se maneja una sociedad después de esto? ¿O se va a seguir igual? Es muy interesante lo que vos decís. Hay registros históricos en la Argentina donde se liberaron las tarifas de los servicios públicos. El ejemplo más inmediato, el que se me viene ahora a la cabeza, es durante el periodo de la última dictadura militar, un tarifazo de similares características. Digamos, la proyección es compleja, digamos. Ahí hay que ser serios en pensar que hay diferentes concepciones y diferentes modelos de país en discusión. Hay un modelo de país que plantea, o hay varios, pero por lo menos el que plantea la gestión actual, es un modelo donde, como decíamos, los servicios públicos efectivamente son un bien y un servicio más de la economía que tienen que fluctuar como el resto de los precios de la economía. Eso es muy complejo, incluso hasta para el pensamiento neoclásico, que es el más tradicional. Los economistas ortodoxos defienden esta visión porque efectivamente uno puede, digamos, el chiste de que los precios puedan fluctuar según el mercado es que uno pueda decidir entre un oferente y el otro. Efectivamente, si vos tenés un servicio monopólico, y además con el cual, digamos, no puedes prescindir, tenés que tenerlo o tenerlo, digo, nadie puede elegir entre un proveedor de luz eléctrica o de agua o de gas, entre otros. Te pregunto ahora que te tengo al lado, ¿en qué has reducido vos tus gastos en estos tiempos? Bueno, ¿dónde has visto vos que has tenido que hacer un ahorro? Bueno, como todos nosotros, por supuesto. ¿Dónde lo has visto vos reflejado con
con mayor anuencia en estos Y sobre meses. todo en todo lo que tiene que ver con el ocio, el entretenimiento y demás. Digamos, la erosión del poder adquisitivo es contundente. Digamos, los aumentos que decíamos son notables. Sobre bienes imprescindibles, efectivamente todos tuvimos que ajustarnos un poco. En mi caso, porque tengo una condición particular, digamos, tuve que reducir en cuestiones que no son tan graves como el ocio, como el entretenimiento y demás. Pero no es la situación del conjunto de la sociedad argentina y en particular de los sectores de menores ingresos, donde efectivamente las necesidades básicas empiezan a estar puestas en cuestión. Y ahí hay una gravedad importante. Y además del bolsillo personal de cada uno de nosotros, hay un problema más macro, si se quiere, en relación al funcionamiento general de la economía, que es que yo, por ejemplo, me tuve que restringir en ciertos gastos, vinculados al entretenimiento, por ejemplo, o al ocio en general, y eso efectivamente termina impactando negativamente en, por supuesto, la industria del entretenimiento y un montón de sectores. Digo, que se erosione el poder adquisitivo del salario, además de impactar en nuestro bolsillo, empieza a impactar negativamente en el conjunto de la economía, porque sencillamente destinamos una porción más importante de nuestro salario a adquirir los servicios públicos y no lo podemos utilizar en gastar y en adquirir otro tipo de bienes que enfrían la economía y tiene efectos recesivos. Sobre esto hay una complicación. En relación al futuro que vos decías, bueno, es difícil pensar un escenario donde liberemos las tarifas y fluctúen en relación al mercado y podamos pensar una economía virtuosa, que crezca, de salarios altos, que pueda pensar en sostener... ¿Qué pensamos entonces? Y bueno, yo tengo una posición particular, que es que creo que los servicios públicos son más parecidos a un derecho que a un bien y a un servicio que puede fluctuar como el resto de la economía. Creo que la presencia estatal a la hora de garantizar el derecho al acceso al servicio público es central. Es bueno para todos los sectores, en particular los sectores de menores ingresos que tienen el derecho garantizado. Digo, nosotros tendremos que restringirnos en algunos gastos particulares, pero los sectores de menores ingresos están en problemas ante este escenario. Entonces, el Estado tiene que garantizar ese derecho. Y además es bueno para todos porque efectivamente si tenemos más excedente y mejor poder adquisitivo, podemos consumir más cosas, la economía crece el empleo, el salario y demás. Gracias por venir, Débora. Gracias a ustedes. Gracias, Héctor, un placer. Gracias a ustedes.